A ver, pásanos tus diapositivas. Bueno, ¿puedes pasar a la otra diapositiva, por favor? Ah, es que me lo están proyectando, doctora, porque no tengo buena señal aquí en Sachila. Ujú. Bueno, pues vamos a empezar. En esta primera presentación vamos a ver lo que viene siendo explicar lo que ya explicó la doctora, que de la enfermedad renal diabética. Se podría decir que la diabetes, vamos a empezar primero con la diabetes tipo uno, en la cual pues se caracteriza que es una diabetes autoinmune. Podríamos decir que la enfermedad renal diabética es la principal causa de enfermedad renal terminal en el mundo. Puede desarrollarse en el curso de la diabetes tipo uno y diabetes tipo 2 y como los islotes pancreáticos. En la diabetes tipo 2 se caracteriza por una combinación más que nada de la resistencia a la insulina y la deficiencia de esta. Y pues conlleva lo que viene siendo el síndrome metabólico, que es la resistencia a la insulina, obesidad visceral, hipertensión y dislipidemias. Hay también deficiencia de las células betas del páncreas, como la que nos lleva a una hiperglucemia. En los factores genéticos y se podría decir y ambientales, donde hay riesgo de desarrollar enfermedad diabética, es del 30%. Bueno, es igual en la diabetes tipo uno y tipo 2 y solo entre el 30 y el 40% de los pacientes con diabetes tipo uno y diabetes tipo 2 finalmente terminan en una nefropatía. Se podría decir que la prevalencia de la nefropatía en el paciente diabético varía entre diversos grupos, ¿no? Étnicos y raciales. Relativamente, pues puede afectar más que nada a afroamericanos, mexicoamericanos, entre otros. Bueno, acá nos menciona que la diabetes tipo uno familiar del primer grado con diabetes y nefropatía, el riesgo de desarrollar enfermedad diabética es el 83%. Bueno, tenemos que decir que principalmente todas las personas diabéticas tienen un 17% de terminar en una nefropatía diabética, pero si sumamos que tienen un familiar que tiene una nefropatía, más que ellos mismos tienen diabetes, se podría decir que el riesgo de terminar en nefropatía diabética es un 83%, es muy alto. Por eso aquí la importancia de cuidar más que nada los hábitos alimentarios y hacer un poco de ejercicio para disminuir este factor de riesgo normalmente. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, acá podemos ver que los factores ambientales, ingestas de refresco, el jarabe de maíz, como por su alto consumo de fructosa, acá podemos mencionar que acá más que nada van para las rutas de los polioles, lo que mencionó la doctora, en la cual pues los factores ambientales, especialmente la dieta, implica una patogénesis más que nada nos da la patogenia de la diabetes, que es uno de los factores de riesgo más importantes en la ingesta, la fructosa, que aumenta más que nada los niveles de ácido úrico, que se podría decir que este ácido úrico es un potente predictor de desarrollo de la diabetes tipo 2 probablemente a través del ácido úrico que induce pues el estrés oxidativo y una disfunción endotelial. El bajo también nos puede afectar el bajo peso al nacer, puede aumentar el riesgo de hipertensión y diabetes en el futuro porque produce pues una elevada concentración de ácido úrico, perdón, que persiste desde el nacimiento durante toda la vida. También un factor muy importante es el fumar, que es un fuerte factor de riesgo ambiental para la progresión y puede estar relacionado más que nada con una hipoxia a nivel del riñón. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí podemos ver lo que viene siendo una imagen que podemos apreciar lo que viene siendo la arteria aferente y la arteria eferente. Acá, pues como lo mencionó la doctora, los cambios hemodinámicos, ¿no? Que vimos, como es la hiperfiltración, que es común en la diabetes temprana,
pero más que nada puede corregirse con un buen control glucémico. El aumento de, más que nada, de ciertos factores de crecimiento, como los cuales nos lleva a la nefropatía diabética, que es el factor transformador de crecimiento beta, el factor de crecimiento endotelial vascular. También puede haber otras sustancias involucradas como es el óxido nítrico, prostaglandinas y glucagón. Con el tiempo, el desarrollo de la enfermedad vascular de la arteriola aferente puede resultar en alteración permanente, más que nada en la autorregulación renal que favorece la hipertensión glomerular. La lesión renal, se podría decir, en la enfermedad diabética es causada no solo por alteraciones hemodinámicas, sino por hiperfiltración, hiperperfusión, sino también por alteraciones de la homeostasis de la glucosa o por las vías o por las dos vías de interacción. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Me voy un poquito rápido porque sí, son como otras dos o tres y va a pasar la doctora a explicarlo. Bueno, acá podemos ver que la enfermedad renal diabética también se asocia con anomalías tubulares. Más que nada se podría decir que la hiperfiltración aumenta la presión osmótica coloide en los capilares postglomerulares, lo que facilita más que nada la reabsorción del sodio en los túbulos proximales. También conlleva que la angiotensina 2 también parece tener un papel muy importante, provocando más que nada, pues, un crecimiento tubular proximal hipertrófico y un aumento de, más que nada, de la reabsorción de sodio. Podemos apreciar que acá tenemos inhibidores de la aldosa reductasa. Bueno, principalmente se podría decir que son tres, que es el sorbinil, en lo cual venía la literatura, el torextag y el pronastag, que son pues inhibidores de la aldosa reductasa. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Podemos decir que las vías, pues, son varias y que más que nada, vamos a enfocarnos en las vías de los polioles, pero también hay otras, como están las vías de la hexosamina, las vías de la calicleína. ¿Qué le pasó a su compañero? Ya se está volviendo a conectar, doctora. Ah, No, disculpa, se me fue el internet. ¿Ya me oyen? sí. Ah, bueno. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Acá ya es más resumido. Aquí está. Bueno, acá podemos, bueno, me gustó esta grafiquita porque acá podemos apreciar lo que vienen siendo los factores metabólicos y factores hemodinámicos en los cuales nos lleva a lo que viene siendo la enfermedad renal diabética. Pero principalmente me quiero concentrar en lo que viene siendo la vía de los polioles a través de lo que viene siendo el sorbitol. Bueno, más que nada, como ya lo vimos, el sorbitol se podría decir que es un poliol que se utiliza como un endulzante natural de diversos factores alimentarios. Tiene dos puntos importantes el sorbitol. Uno es su alta naturaleza hidroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una gran capacidad de atraer agua, lo cual nos va a llevar a una doble consecuencia. Por un lado, ya que hace que los alimentos que consumimos aparte se ablanden. Por otro lado, su reabsorción es muy lenta, ya que se absorbe en el intestino de las células por difusión pasiva e incompleta. Esto nos da a seguir un proceso de insulino independiente. Esto significa que requiere más que nada que no requiere
de la secreción de insulina para favorecer su entrada a la célula, a diferencia de de la glucosa que sí lo requiere. Estas dos características son muy importantes, ya que son los responsables de causar el principal efecto secundario, debido a que es una sustancia, debido a que es una sustancia, pues como se los dije, higroscópica, junto a que no se absorbe fácilmente, hacen que haya grandes cantidades de sorbitol y que actúen como un potente, pues aparte del laxante, dañe lo que viene siendo el cristalino. Y pues se podría decir que las vías de los polioles y la activación de la aldosa reductasa es la primera enzima de las vías, ¿no? Encargadas de la catalización de la reducción de más que nada de amplias variedades de compuestos carbonilo, incluyendo la exosas. Esas se concentran principalmente en el ojo, en el epitelio corneal y cristalino, y en el riñón, pues va a afectar principalmente o se va a concentrar principalmente en los podocitos, células mensagiales y epitelio subular, y en los nervios periféricos como en los axones, ya que esta enzima tiene una muy baja afinidad, más que nada por la glucosa, de forma que esta vía de metabolismo se encuentra usualmente inactiva, como pues más que nada con una muy baja producción del sorbitol. Sin embargo, en la presencia con hiperglucemia, aparte de esta, y el aumento de la glucosa intracelular se activan más que nada la aldosa reductasa con la producción creciente del sorbitol y la producción en sí, llegamos a la producción de la fructosa, que es lo que nos va a afectar. Y más que nada, como lo mencionó la doctora, pues el jueves, más que nada la enfermedad renal diabética, primero nos lleva a una hiperfiltración con microalbuminuria, que es la primera fase. Posteriormente, esto ocasiona lo que viene siendo el aumento de la presión osmótica y por ende una reabsorción de, pues, de todos los. Esta es la. ¿Que está muy inestable el internet de su compañero? Ah, no, ya acabé la presentación, doctora. A ver, tu última diapositiva. Ujú. Eh, A ver, tu última diapositiva. es esta, doctora. No, es que. Ujú. Fíjense, esto que dice, activación de vías de señalización celular MAP, JAS, STAT, NKB. ¿Qué es eso? ¿Qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso que pusiste? A ver. Oye, ¿y no Perdón, perdón. Sí, doctora, es que está tienes muy mal ese internet. algunas fotografías? ¿Mande? ¿Y no tienes algunas fotografías?
Creo que tengo una, pero lo tengo que buscar y pasársela a la jefa para que lo proyecte, si gusta, doctora. Pero ¿por qué no lo pusiste? Sí, sí, eso se me pasó. Ajá. Bueno, le vamos a seguir esto de nefropatía diabética y enfermedad renal diabética. Ese yo quería que vieran algunas imágenes si es que las habías preparado. ¿No tienes alguna? En esta presentación, no, doctora, como nada, me dijo que pasara 10 minutos. Pues sí, pero tienes que tener tus diapositivas. Y una disculpa, doctora, no lo tengo. No leíste lo que te di, ¿verdad? Sí, doctora, es esto, eran nada más 4 hojitas, pero venía más que nada el porcentaje de las personas que tienen diabetes, porque lo traducí todo, y nada más venía esto, y Ajá. venía lo de la ruta de los polioles, que es todo esto, y le agregué un poquito más del sorbitol porque no venía como tal. A ver, les voy a dar unas imágenes. Es que quiero que vean. Voy a ver si ya se las. Aquí está. Mi hermano nomás se las voy a pasar y ya. Voy a ver. A ver, nada más que me dejen compartir pantalla. Ya. Ya están viendo. Ahí. Fíjense. Es que esta revisión está bien bonita. Déjenle aumento. ¿Ahí la ven bien? A ver si están viendo. ¿Sí? Sí. Sí, doctora. A ver, miren. Vamos a ver. Ya no se las pude pasar a diapositivas porque iba a tomarlo de un libro. Pero miren, necesitamos que veamos esto. Este es de una revista de que nosotros vemos. Le pueden ir tomando fotografías. Fíjense, ¿qué dice? Factores de riesgo para enfermedad renal diabética. Ya vimos la fisiopatología, ahora vamos a seguir con lo demás. Factores de riesgo para enfermedad renal diabética. No estamos hablando de nefropatía diabética, sino de enfermedad renal diabética. ¿Qué dice? Susceptibilidad. ¿Cuáles factores de susceptibilidad, factores de inicio y factores de progresión? Si lo ven. ¿Qué es lo que no podemos cambiar? Esto, la edad, el sexo o a los hombres. La raza, lo que dijo su compañero, la raza afroamericana o la raza negra, indioamericana, hispanos, o sea, nosotros estamos en grupos de riesgo para desarrollar enfermedad renal diabética y los asiáticos o los de las islas del Pacífico. Si tenemos historia familiar de enfermedad renal diabética, por ejemplo, si tenemos un familiar de primer grado con historia de diabetes e insuficiencia renal, tenemos hasta un 70% de probabilidades de desarrollar enfermedad renal diabética.
Entonces, historia familiar cuenta mucho, entonces la herencia cuenta y nosotros podemos heredar renal genética. La enfermedad renal genética es un factor de inicio. Enfermedad renal diabética, por ejemplo, ¿cuáles? Enfermedad renal genética, pero, por ejemplo, ¿cuál? Pues alguien que ya tiene una glomerulopatía, por ejemplo, por este síndrome de Alport, o sea, los que heredan, por ejemplo, que la sordera, que la tocona, enfermedad renal o que tengan riñones poliquísticos, etcétera. Pero todo el paciente que, por ejemplo, tenga hiperglucemia, obesidad, hipertensión, pues se está poniendo como de pechito, pues, para desarrollar enfermedad renal diabética y para que inicie la enfermedad y para que progrese. ¿Sí se dan cuenta? Hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no, que la raza, la edad, el sexo. Daño renal. Aquí, ¿qué quiere decir aquí? Lesión renal aguda, toxinas, tabaquismo. Es un factor de inicio, o sea, no es susceptible, sino que el hecho de que un paciente tenga aquí o que esté expuesto a toxinas, pues entran las drogas, cocaína, heroína, marihuana, cristal, etcétera. O drogas también pueden ser medicamentos analgésicos no esteroideos. Mucha gente los toma sin una indicación. ¿Y qué otra cosa vemos aquí? Alta ingesta proteica. Es más susceptible, no es como tal es de inicio, pero sí es más susceptible y también es un factor que contribuye a la progresión. Y así podemos cambiar esto. Hiperglicemia, obesidad, hipertensión, alta ingesta proteica, tabaquismo y toxinas. Porque de lo contrario también esto va a hacer que progrese la enfermedad. Aquí vienen unas imágenes. Fíjense, esta es una microscopía electrónica. Vamos a ver. Esta es una célula mesangial. ¿Esto qué sería? Esto negro, pues un eritrocito, la luz del capilar. Esta es la luz del capilar y aquí vemos el endotelio fenestrado y apenas si se ve la membrana basal glomerular y fíjense estas prolongaciones digitiformes son los podocitos. Esto sería pues el espacio urinario. Y vemos en la nefropatía diabética. Fíjense cómo está el mesangio acá y cómo está el mesangio acá. Dice A, B y C. Aquí vemos como que empieza unas inclusiones de una materia. Fíjense, como que se ve como si fuera algodón. Y luego, ¿qué otro cambio ven? Acá la membrana basal se engrosó. ¿Y qué otra cosa ven? Pues la estructura de los podocitos se perdieron. Acuérdense que los podocitos son como prolongaciones de dedos. Esto sucede en la glomerulopatía diabética. O sea, hay alteraciones en el mesangio, en la membrana basal y en los podocitos si estamos hablando de una glomerulopatía diabética. Aquí está en una imagen. ¿Qué dice acá en la fotografía que les di? Cambios estructurales en la glomerulopatía diabética encontrados en la microscopía electrónica. Lo que les había dicho es una microscopía electrónica. Y dice, hay una marcada expansión del mesangio. Este es el mesangio. Y aquí es un mesangio normal y esta es la luz del capilar. Fíjense qué pasa acá. Como que hay algo como si fuera una materia como algodonosa, o sea, una expansión mesangial. B indica engrosamiento de la membrana basal glomerular. Fíjense cómo se nota aquí, o sea, demasiado gruesa y de una manera continua. Y C indica la fusión segmentaria de las células epiteliales, o sea, los podocitos. Aquí hay alteraciones en los podocitos. Y si nosotros quisiéramos ver dónde están los podocitos,
Pues miren, están acá y esto se perdió. Hay una fusión de los podocitos. Aquí lo vemos. Si quieren, tómenle foto a esto, a esta imagen de acá y ustedes se van a dar cuenta qué cosa es lo que ven. Riñón normal y glomérulo diabético. Esta es la arteriola aferente, eferente. Este es el mesangio. En el mesangio, fíjense, pues hay células mesangiales. Aquí están la luz de los capilares, aquí están dentro los eritrocitos, es el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular, los podocitos. Esta es la pared de la cápsula de Bowman y esta es la luz del capilar. Nuevamente, ¿qué vemos de cambios en la glomerulopatía diabética? ¿Qué pasó con las células mesangiales? Estas son, a diferencia de acá. ¿Qué pasó? Aumentó su número. Aumentaron las células mesangiales. ¿Qué pasó con la membrana basal glomerular? Fíjense, se ve muy gruesa. ¿Y qué pasó con la estructura de los podocitos? Pues prácticamente se perdieron. Por eso ellos lo notan como una fusión de podocitos. Por eso quería que le tomaran foto para que se dieran cuenta. Una fusión de podocitos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? En esta imagen está muy clara. Ahora vamos a la siguiente. Esta es una biopsia renal de la glomerulopatía diabética y de las etapas de la glomerulopatía diabética. Este es un glomérulo normal. Esta es la pared de la cápsula de Bowman, el espacio urinario, el glomérulo como tal. ¿Qué vemos aquí? El mesangio empieza a tener como que más células, y entonces aquí está la punta de flecha. Vemos áreas donde como que se agrupan más células. Acá, dice, aquí si se dan cuenta, aquí este es un material que es una tinción se llama ácido periódico de Schiff, pero miren cómo se ve como más pintado acá, más lila. Y esto donde se ve más pintado marca una expansión del mesangio. Y aquí, como empieza a concentrar más, empiezan a empezar a formarse bolitas. Aquí empieza la expansión mesangial con el aumento de las células y después empiezan a formarse como bolitas que si fueran de material hialino. La D, aquí ya se formaron los nódulos, mire, se ven como bolas, una bola acá, otra 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 bola acá. Son acumulaciones de la matriz mesangial y esto se llama nódulos de Kim Steele-Wilson. Y aquí miren, aquí está anotado cómo se escribe Kim Steele-Wilson acá, donde les estoy señalando. Kim Steele-Wilson nódulos. ¿Qué son estos nódulos de Kim Steele-Wilson? Es la acumulación de la matriz mesangial. Acá la vemos en otra tinción que es plata metenamina y aquí vemos estos nódulos también. Y luego aparte, este, ¿qué pasa? Cuando estos nódulos van creciendo, van obstruyendo la luz de los capilares. Entonces aquí ya no se ven las luces de los capilares. Miren, aquí sí se veían esta, esta, todas estas son luces de los capilares. Y aquí prácticamente ya no vemos nada. ¿Por qué se obstruyeron las luces de los capilares? Porque aumentó la expansión mesangial y se empezaron a formar los nódulos de Kimster-Wilson. A esto como tal le llamamos nefropatía diabética. Y el paciente cuando tiene estos nódulos
clínicamente manifiesta un síndrome nefrótico franco. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué pasa a nivel de túbulos y a nivel de arteriolas? Fíjense, los cambios que hay en los túbulos. Este es, estos son túbulos y esta es la luz del túbulo. Miren, el túbulo, el epitelio, su membrana vasolateral, el intersticio. Igual túbulo, epitelio, luz del intersticio, luz del capilar, perdón. Este es el intersticio, intersticio, intersticio. Si se dan cuenta, casi no. A ver, entonces estábamos en esta imagen. Si se dan cuenta, aquí los túbulos están pegados casi uno con otro y se ve muy poco materia, muy poco de intersticio. ¿Y qué ven acá diferencia en la B? Dice, ¿qué es de los cambios que empezamos a ver? Si se dan cuenta, un engrosamiento de la membrana vasolateral de los túbulos. Miren, se están pintando de más. ¿Qué más vemos? Y el intersticio, que aparte de esto de que hay un engrosamiento de la membrana basal, el intersticio empieza a ser como que más evidente. Fíjense en esta. Se empieza, ¿por qué? Porque también empieza a ver de la acumulación. Hay un ensanchamiento del intersticio. Y luego, ¿qué más vemos? En la C aquí hay una arteriola. Y en la arteriola empieza a haber acumulación de material hialino. ¿Y qué pasa con la luz de la arteriola? Pues eso clínicamente se traduce en hipertensión arterial en el paciente. ¿Por qué creen que les digo? Cuando un paciente inicia con hipertensión arterial, entonces ya tiene una nefropatía diabética o incipiente o manifiesta. ¿Qué más? Después empieza a haber atrofia de los túbulos y luego también vemos que algunos de los túbulos contienen una especie de cilindros. Estos cilindros. Y empezamos a ver, aquí fíjense estas flechas que están así como discontinuas. Aquí en estas flechas que están discontinuas empezamos a ver zonas de fibrosis, miren, y prácticamente la atrofia de los túbulos. O sea, esto ya es un daño muy avanzado y por eso muchas veces el patólogo nos dice el paciente tiene insuficiencia renal terminal. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, ya vieron los cambios que hay microscópicos. A ver, esto nada más es para que lo conozcan cómo es la evolución. Si nosotros nos guiáramos por una clasificación basada en la biopsia renal, pues los primeros cambios nada más vamos a ver un engrosamiento de la membrana basal glomerular y una expansión del mesangio. Después esta expansión del mesangio va a ser severa
y se van a empezar a formar los nódulos de Kinsey-Wilson y después va a empezar un área de fibrosis, de glomerulosclerosis y de atrofia tubular. Lo que quiero que vean es esto. A ver, aquí sí tómenle foto. Este es el modelo conceptual de la historia natural de la nefropatía diabética, pero ya clínicamente. Nosotros lo vimos clínicamente y de acuerdo a cómo es la evolución por fisiopatológica. ¿Qué hay? Esta es la línea del tiempo cero. Entonces aquí tenemos al diagnóstico de la diabetes, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Es algo muy parecido a lo que ya les había dado la clase pasada. Entonces, aquí tenemos una condición donde va a estar todo el tiempo. ¿Cuál es? Hiperglucemia. ¿Y qué va a pasar en los primeros años? Inicialmente el filtrado glomerular va a estar normal, pero luego va a estar alto. Y por eso se conoce como hipertrofia e hiperfiltración glomerular. Y a partir de que aparece la microalbuminuria, el filtrado glomerular ya va a cambiar casi a lo normal. Pero entonces, cuando ustedes eso sí grábenselo bien, cuando ustedes a un paciente diabético le estén diagnosticando hipertensión, probablemente sea una hipertensión aislada, pero lo más importante es descartar que esta hipertensión sea a consecuencia de que ya hay un daño de glomerulopatía diabética. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? A ver quién me dice. Aquí se lo estoy señalando. Por la microalbuminuria. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos a la mano para detectar enfermedad renal diabética según esta historia natural? Y no nos cuesta más de 300 pesos en el peor de los casos. ¿Sale? ¿Qué tenemos a la mano? ¿Qué tenemos a la mano? Esto, detección de microalbuminuria. ¿Sale? Esto. ¿Sí? Nosotros, cuando detectamos a un paciente con diabetes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Detectar en qué etapa de estas está. Y una de las pruebas que tenemos que indicar es un índice albuminuria creatinuria. Mejor sería pedir una depuración de creatinina con determinación de albuminuria de 24 horas. Si el paciente está hipertenso, estamos obligados a descartar microalbuminuria. ¿Sí entendieron? A ver si entienden esta gráfica, porque lo que siempre nos llega es que el paciente es diabético hipertenso de larga evolución. A los nefrólogos como tal nos llega en esta etapa, ya cuando tiene complicaciones renales y luego peor, cuando ya tiene como medio año o un año o más de un año que estaban ya con síndrome nefrótico, pues ¿qué les vamos a hacer si ya vimos si nos llega acá por biopsia renal, fíjense cómo está, pues prácticamente lo tenemos hipertenso, con atrofia tubular, con fibrosis y luego peor aún con esto.
¿Qué podemos hacer así? Pues nada más estar esperando el tiempo de iniciar la diálisis y tratar de retrasarla si se pudiera. Entonces quiero que esto sí lo hagan ustedes a mano y lo peguen y lo tengan como un cartelón ahí en el cuarto de donde se duermen, aparte de la clasificación de la CADIGO, de la enfermedad renal crónica. Aquí hay daño celular y si yo les pregunto qué daño celular hay, engrosamiento de la membrana basal glomerular y expansión del mesangio. Y luego esto evoluciona cuando ya hay macroalbuminuria. El paciente ya tiene glomerulosclerosis, fibrosis tubular intersticial y una inflamación bastante importante. Y si se dan cuenta, el paciente puede tener una filtración glomerular normal acá. Y si nosotros no buscamos intencionadamente albuminuria, le vamos a decir al paciente que está normal y no está normal porque ya tiene albuminuria y puede ser incluso nefrótica. Y nos está hablando que a pesar de que tenga filtrado glomerular normal acá, pues ya tiene las complicaciones renales. Y lo peor de todo son pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular y de infartos. Nosotros decimos en nefrología, el paciente que llegó a tener diálisis, dentro de todo, es el paciente que no se murió de un infarto, o son los pacientes sobrevivientes, para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque las complicaciones cardiovasculares empezaron desde que empezó la presencia de macroalbuminuria. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Y las complicaciones renales las vemos generalmente a partir de los 20 años y si las vemos antes es porque el paciente tenía mucho tiempo subdiagnosticado o no diagnosticado antes de que él supiera realmente que fuera diabético o no. ¿Sí? ¿Sí entienden esto? Sí, doctora. Vamos a ver la siguiente. Esta sí está clara porque fíjense, aquí está la clave del diagnóstico, ¿eh? Aquí dice diagnóstico y modelo. Esta imagen está muy bonita porque está incluyendo todo, está incluyendo fisiopatología, historia natural y el diagnóstico. Si nosotros queremos detectar complicaciones renales, estamos hablando de que el paciente ya tiene 20 años. ¿Cuándo es importante referirlo al nefrólogo? Generalmente cuando empieza con microalbuminuria, porque aquí podemos detener la enfermedad. Aquí, por más que le demos inhibidores de SGLT2 en esta etapa, pues prácticamente ya no le va a hacer nada porque ya no es como querer resucitar a alguien. Los glomérulos están esclerosados, todo está fibrosado, las arterias también ya están dañadas, por eso les quise mostrar la fotografía de la arteriola. Fíjense, aquí está, esa es una imagen de la fisiopatología. Dice, diabetes en combinación con hiperglucemia y dislipidemia. Factores fisiopatológicos. Resumiendo, aquí están, ¿cuáles son las vías de daño en la fisiopatología de la enfermedad renal diabética? Tenemos resumiendo cuatro, miren, factores hemodinámicos, factores metabólicos, factores inflamatorios y factores profibróticos, según las diferentes vías que ya les expliqué. Hemodinámicos, hiperactividad o aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de factor transformante de crecimiento beta, aumento de las endotelinas. Metabólicos, aumento de la formación de los productos de glicosilación avanzada. Acuérdense, cuando ya hay formación de productos de glicosilación avanzada, el daño es reversible o irreversible. Irreversible. Irreversible.
aumento del NAT, aumento de ROS, aumento de factor transformante de crecimiento beta. Inflamatorios, igual, aumento de factor transformante de crecimiento alfa y aumento de SAA, fibróticos, lo mismo. Factor transformante de crecimiento, factor de crecimiento vascular, aumento de colágeno, aumento de crecimiento del tejido conectivo. Vías de señalización intracelular, lo que dijo su compañero. Estas las podemos ver esto es bien interesante. No sé si ustedes llevaron una materia que se llama biología humana. Yo no la llevé, pero ahí les enseñan esto. Pero es bastante bonito. Aumento de las vías de señalización intracelular. Pero aunque no se sepan esto, pero si ustedes saben que está aumentado esto, esto, que son todo lo que es profibrótico, nos va a dar hipertrofia glomerular, lo que ya habíamos comentado inicialmente, expansión mesangial inicialmente, pero con el tiempo va a llevar a fibrosis túbulo-intersticial, primero inflamación y después fibrosis túbulo-intersticial, a glomerulosclerosis y termina con un riñón fibrótico. Entonces, hay regulación a la alza de estas vías de señalización intracelular, pero todo esto nos va a llevar finalmente a un estado inflamatorio y fibrótico. Por eso les decía, si ya está la fibrosis, ya no hay nada que hacer. Vamos a ver otra. Fíjense, esta está bonita también. O sea, ya no me dio tiempo de pasárselas a diapositivas. ¿Qué pasa en una nefrona normal? Arteriola aferente, eferente, subglomérulo, cápsula de Bowman, y aquí está todo lo que filtra. Rama descendente de Henle. Aquí nada más tiene permeabilidad al agua. Rama descendente de Henle. Todo lo que es rama descendente de Henle tiene permeabilidad al agua. Esta es la túbulo proximal, pero la porción recta, y esta es la porción contorneada. Rama ascendente de Henle, rama grosa ascendente de Henle. Acuérdense que aquí está el cotransportador sodio, potasio, 2 cloros. Mácula densa, aquí va a censar la sal. Túbulo distal, túbulo colector. ¿Qué pasa en condiciones de nefropatía diabética? O enfermedad renal diabética, mejor dicho, porque ya cambió el término. ¿Qué ven acá respecto a los solutos? ¿Qué ven acá respecto a los solutos? Dice, ¿qué están viendo acá? Si este es el túbulo recto proximal, fíjense, acá dice, aumento de la reabsorción de cloruro de sodio y reabsorción de glucosa. ¿Qué pasa? Entonces se saturan todos los cotransportadores, sodio-glucosa. Pero primero, ¿qué dice acá? Aumento de la presión del capilar glomerular. Al aumentar la presión del capilar glomerular, aumenta la filtración, que aquí mismo dice, aumento de la filtración de cloruro de sodio y de la filtración de glucosa. Entonces aumenta la reabsorción, pero acuérdense que todo tiene un límite. Aquí nos señala qué se trata cada uno. Sodio, lo de azul, cloro, lo verde, glucosa, los cuadritos. Entonces, la glucosa está aumentada en la reabsorción en la diabetes. De tal manera que al estar hiperfiltrando, va a estar aumentada la reabsorción. ¿Y qué pasa acá? Si se dan cuenta cómo están las arteriolas. Aquí tiene su calibre normal y aquí también. ¿Y aquí cómo está? Vasodilatada en la aferente y con vasoconstricción en la eferente. Y fíjense cómo está el glomérulo. ¿Cómo ven a este glomérulo?
Está más dilatado. Está más dilatado. Ah, entonces, ¿qué pasa si aquí aumenta la reabsorción? ¿Cómo ven el tráfico del sodio a este nivel comparado con este? A ver quién me dice, Armando. Pues el tráfico lo veo más disminuido en la enfermedad renal diabética. Exactamente. ¿Y qué piensas que pase a nivel de la mácula densa si está disminuido el tráfico de cloruro de sodio? Pues como detecta menos sodio, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y sube la presión. Exactamente. Y otra vez, en lugar de ayudarlo, entonces vuelve a echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo vuelve a activar. ¿Y qué pasa? Otra vez vasoconstricción, vasodilatación, hiperfiltración. Pero aumenta la reabsorción de glucosa, de cloro, de sodio. Tráfico lento y otra vez. Entonces, ¿qué se concluye con esta imagen? Que la enfermedad renal diabética hay un estado de activación constante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué produce eso? Que el tráfico sea lento a nivel de la mácula densa de cloro de sodio y te vuelve a activar y te vuelve a hiperfiltrar el paciente. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente. Estos son estudios. Entonces, ¿está claro hasta acá? ¿Ya está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a, vamos a avanzar con otra. Estas son de revistas, ¿eh? Vamos a leer este caso clínico. Otros 10 minutos más y ya terminamos. Fíjense, dice, mujer de 58 años referida para evaluación por proteinuria y deterioro de la función renal. Esta es una mujer, historia de diabetes 2 e hipertensión de 10 años. Examen de retina, un año antes, visitó con muestra de evidencia de retinopatía diabética no proliferativa. A ver, hasta acá, ¿qué pensamos? Si tiene 10 años, ¿qué tendría que tener? Según la historia natural, pues apenas el inicio de microalbuminuria, ¿no? ¿Sí o no? Según la tabla que vimos. Ajá. ¿Qué cosa? Este es un caso clínico, por eso se los estoy enseñando. Y si dice, mostró evidencia retinopatía diabética, evidencia de retinopatía diabética no proliferativa. A nivel renal, ¿qué tendríamos clínicamente que tener? Cuando un paciente normalmente lleva 10 años de evolución, no tendría que tener hipertensión y no tendría que tener todavía un síndrome nefrótico, apenas iniciaría con microalbuminuria. Dice, evaluación serológica de anticuerpos antinucleares, ANCAS, complemento, electroforesis de proteínas, anticuerpos, fíjense todo lo que se le pide. Serología viral, una rutina de panel, se obtuvo de 4 pacientes. Dice, frecuentemente en un panel de rutina de serologías es obtenido de pacientes con proteinuria nefrótica. Algunos de estos se advirtió debido a una baja probabilidad de ANAS, sedimento urinario, en algunas, vamos a ver acá.
Sus medicamentos que tomaba eran aspirina 81 miligramos, metformina 1000 miligramos, lisinopril 40 miligramos 2 veces al día, nifedipino, furosemide. Aquí ya se está hinchando porque si no, no tendría por qué tomar furosemide. Examen físico, presión arterial 139/75, pulso 82, peso 85 kilos, índice de masa corporal de 33, o sea, estaba pues, con obesidad. No hubo evidencia de falla cardíaca o enfermedad vascular periférica. BUN de 23, creatinina de 1.8, ya tenía daño renal. A ver, la creatinina y su filtrado glomerular 30 mililitros minutos. Si el paciente tiene 10 años de diabético y 10 años de hipertenso, tendría que tener creatinina de 1.8, díganme sí o no, nada más. A ver, ¿por qué nadie contesta? A ver, les pregunté si el paciente tiene 10 años con diabetes, ¿tiene que tener creatinina de 1.8, sí o no? Por historia natural. ¿No me están escuchando? Alberto Ramos. Alberto, si un paciente después de 10 años de que se diagnosticó diabético, ¿es normal que tenga creatinina de 1.8? La respuesta sí, no, ¿y por qué? A ver si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora, pero como que se traba un poco. Ah, les pregunté, en este caso que la paciente tiene 10 años de diagnóstico, y le dicen que tiene 1.8 de creatinina sérica, ¿es normal de acuerdo a la historia natural, sí o no? 1.8 dijo doctora. Sí, 1.8, porque estamos leyendo. A ver, Debería ser más por el deterioro, ¿no? Mm. a ver, no, a ver, otra vez, acabamos de ver la historia natural. A ver, la paciente dice, tiene 10 años de diabetes y 10 años de hipertensión. Se presenta con creatinina de 1.8. Es normal que de acuerdo a la historia natural de la enfermedad renal diabética, la paciente tenga 1.8 de creatinina a los 10 años del diagnóstico de diabetes, sí o no, y por qué. A ver, ¿quién me dice? Doctora debería de tener menos porque disminuye la tasa de filtrado.
A ver, de acuerdo a la historia natural, han pasado 10 años. ¿Y cómo está el filtrado glomerular a los 10 años? Eso es lo que quiero que entiendan, porque así se las voy a preguntar en el examen. No es normal, si ustedes, por eso les dije, tómenle foto hace ratito. No es normal. El paciente tiene que tener un filtrado glomerular normal. Si tiene 1.8 de creatinina, pues no corresponde con la historia natural de la nefropatía diabética o de la enfermedad renal diabética. ¿Por qué? Porque lo único que debe de tener, a lo mucho, es la presencia de microalbuminuria. ¿Cómo sabemos que tiene microalbuminuria? Porque le podemos decir que nos haga una recolección de proteinuria en orina de 24 horas y nos va a reportar entre 30 y 300, es lo que se llama microalbuminuria. ¿Sale? Entonces, ahora dice, vamos a seguir leyendo, dice, el análisis de orina, dice, una glucosa sérica fue de 190 y su hemoglobina glicada de 9%. Esto es normal que nos lleguen pacientes así, por eso se los estoy diciendo que lo tienen que aprender bien y que hagan esa gráfica y que la peguen en su cuarto, hagan en una cartulina. El análisis de orina, y esto lo van a hacer de aquí a lunes, esa gráfica que les mostré en cartulina. El análisis de orina, el examen de orina mostró 1.015, pH de 6, proteínas 1 cruz, sí corresponde con microalbuminuria, pero no debe de haber sangre, células eritrocitarias 10. Aquí esto se sale de control. Cilindros eritrocitarios no debe de haber. Orina de 24 horas reportó una excreción de albuminuria, creatinuria de 2.500 miligramos por día. ¿Es normal o no es normal en esta etapa después de 10 años de diagnóstico que tenga albuminuria en esta cantidad, 2.500 miligramos al día? ¿Es normal o no? No es normal porque debería tener menos, ¿no? Ajá, estamos hablando nada más de microalbuminuria. Entonces, esta paciente procede a hacer una biopsia renal, ¿sale? Fíjense lo que discuten aquí. Estos son ejemplos que normalmente vemos y que hay que saber diferenciar. Miren, dice, el término enfermedad renal diabética es usado para pacientes con presunto diagnóstico de enfermedad renal causada por diabetes. La glomerulosclerosis diabética y su descripción histopatológica. A ver, vamos aquí. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 no necesita una biopsia renal que establezca que tenga enfermedad renal diabética. El diagnóstico se basa usualmente en la presencia de albuminuria creatinina en un paciente de que tenga más de 10 años de duración empieza a haber prácticamente microalbuminuria, que tenga al menos un antecedente de retinopatía diabética. Y luego dice, la hematuria puede estar presente, pero el sedimento urinario es usualmente, pues prácticamente no vamos a tener cilindros o algo así, pues. Dice, en algunos pacientes la enfermedad renal diabética, la combinación de tasa de filtrado glomerular bajo y normoalbuminuria no es notada en la ausencia con bloqueadores del sistema de renina-angiotensina. Algo que es importante que les dije, retinopatía diabética es altamente concordante con enfermedad renal diabética. O sea, si ustedes detectan un paciente con nefropatía diabética, lo tienen que mandar al oftalmólogo porque ese paciente tiene retinopatía diabética hasta no demostrar lo contrario. Y a nosotros, como nefrólogos, cuando el retinólogo encuentra alguna retinopatía avanzada o proliferativa o con daño incipiente, también nos los manda para control estricto de glucosa y de lo que le tengamos que hacer. Es en el mayor parte de los casos que concuerda, hasta un 60% de los casos. Fíjense,
Entonces, tenemos que aprender cómo es la historia natural del paciente, ¿sale? Bueno, aquí nada más les voy a enseñar el algoritmo. Les voy a enseñar el algoritmo y lo que vamos a hacer es esto. Miren, le van a tomar una foto al algoritmo. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Sí ven bien aquí esto? Sí, doctora. A esto sí tómenle una foto. Cuando nosotros, ¿en qué momento empezamos a tratar a un paciente con daño renal? Pues idealmente tendría que ser desde la etapa de microalbuminuria. ¿Y qué tenemos que hacer para disminuir la microalbuminuria? Esto, darle un inhibidor de RAS o del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué le vamos a dar? IECA o ARA2, pero no los dos juntos. Cuando se le da, le vamos a controlar la presión. Algo importante, estos están contraindicados en el embarazo. Dar la dieta. Cuando damos estos medicamentos tenemos que controlar o vigilar cómo está el potasio, más que nada cuando se los damos de reciente inicio. Y la dieta para evitar que haya complicaciones de hipercalemia. Entonces, damos un inhibidor de IECA o de ARA2 cuando detectamos microalbuminuria. Otra de las consideraciones es que tenemos que dar pero esto ya nada más lo hacemos o los internistas o los nefrólogos, que tenemos que, por ejemplo, poder agregar un antagonista del receptor de mineralocorticoides. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir la excreción de albuminuria creatinuria, tratar de que regrese a la albuminuria. ¿Y cómo hacemos? Pues que baje de peso, control de glucosa y su IECA o ARA2. Su presión arterial debe estar menor de 140/90, considerar menor de 130/80 si tiene nefropatía o alto riesgo de evento vascular cerebral. Su hemoglobina glicada debe estar idealmente menos de 7% o 7%, pero pacientes que ya son viejitos o que tienen falla cardíaca, falla hepática, no tenemos que lograr este objetivo porque se nos ponen mal. Ahí está permitido una hemoglobina entre 7 y 8%. Entonces dice, considerar ser más alta de hemoglobina glicada para pacientes mayores y susceptibles a hipoglucemia. Idealmente, un índice de masa corporal menor a 25. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular, pues tener su antiagregante plaquetario, dar estatina como antiinflamatorio. Si fuma, pues que deje de fumar. Lo más importante es el control metabólico, la dieta. Al tener una dieta mejor, controlas en automático todo, dislipidemia también. Entonces, tenemos que tener el objetivo de tener una hemoglobina glicada en aproximadamente 7%. Y si tiene muchas complicaciones el paciente, entre 7 y 8%. Fíjense qué cosa damos. Si tiene más, K, cuando el paciente tenga menos de 30 mililitros, tenemos que ver qué cosa estamos dando. Entonces, este cuadro lo van a investigar, porque si no, no le van a entender. Yo puedo decir sulfonilureas, pero acuérdense y solamente hay pocas que se eliminan por vía hepática, que son las únicas que se pudieran dar. Esto lo dejamos pendiente para la próxima clase. Y hasta ahí acabaríamos todo. ¿Sí? Sí, doctora. Ujú. Sí, doctora. Fíjense,
Aquí nada más para terminar, fíjense qué le hicieron al paciente. Dice, el ultrasonido mostró riñones de 9.7 centímetros, o sea, normales. Aumento de la ecogenicidad. Si aumento de la ecogenicidad quiere decir que ya tiene daño crónico, pues, sin obstrucción, piedras o masas. Microscopía de luz mostró expansión mesangial difusa con glomerulosclerosis diabética y nefroesclerosis arteriolar en la biopsia renal. Entonces, ¿realmente esta paciente tenía 10 años de diabética o no? No, Llevaba más tiempo. No, llevaba más tiempo. ¿Sale? Así nos llega, por eso se los mostré. Pero aquí le tuvieron que demostrar por biopsia renal.